Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias en el mundo ahora. Yo soy María Clara Calle, los acompañaré en esta emisión. Comenzamos con los titulares. Estados Unidos suspende parte de los aranceles a México y Canadá. La exención es para los productos que hagan parte del Tratado de Libre Comercio TEMEC. El magnate tomó la decisión primero hablando con Claudia Sheinbaum y luego la extendió a Canadá. La medida aplica hasta el 2 de abril. Los líderes europeos acordaron el pacto para rearmar al viejo continente que había propuesto Ursula von der Leyen. Y aunque también aprobaron una declaración para respaldar a Ucrania, no todos firmaron. Hungría no se adhirió. Tenemos los detalles desde Bruselas. Hamás responde a las amenazas de Donald Trump y advierte que cualquier escalada militar contra los palestinos puede provocar la muerte de los rehenes israelíes que aún permanecen con vida en el enclave palestino. Esto después de que el presidente estadounidense hiciera lo que denominó la última advertencia para que se entregue a los secuestrados. Comenzamos con las noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que suspende gran parte de los aranceles del 25% que habían comenzado a regir desde esta semana para los productos de México y Canadá. La exención no es total, solo aplica para los productos que estén incluidos en el Tratado de Libre Comercio que tienen los tres países norteamericanos, conocido como TEMEC, y será solo hasta el 2 de abril. Trump tomó esta decisión primero para México, tras hablar telefónicamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Luego, extendió la suspensión de los aranceles también para Canadá, como lo anunció el magnate desde la Casa Oval. Previamente, nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre, nos daba los detalles de la conversación que hubo entre Trump y Sheinbaum. ¿Qué tal? Saludo. Pues la mandataria mexicana ha asegurado que ha sido una llamada y eso lo quiso resaltar desde un principio, siempre en el marco del respeto, un respeto que ella dice que ha tenido Sheinbaum con Trump y que Trump, a pesar de las diferencias y de los discursos que se pueden dar en pantalla, digamos, pues en las conversaciones telefónicas siempre ha sido también en ese mismo respeto y por lo cual se logró hasta cierto punto un acuerdo. Ella insistía en que se le hizo ver cuáles eran los avances, los adelantos que había hecho el gobierno mexicano en las materias que a Estados Unidos le interesa, como es el tránsito de personas irregulares hacia los Estados Unidos, utilizando México como puente, y también el tráfico de fentanilo. Ella mostraba unas placas, unos datos allí que decía incluso que el presidente Trump no conocía. En su momento se los hizo saber tomando cifras incluso de la propia CBP de los Estados Unidos, de la, digámoslo así, la policía de aduanas de los Estados Unidos y fronteriza, y allí se decía que justamente se había reducido solamente entre enero y febrero en casi un 42% los decomisos de fentanilo en Estados Unidos, y esto quiere decir obviamente que México entonces está haciendo parte de su trabajo y también aumentando los decomisos de territorio mexicano a tal punto de que no pasen hacia los Estados Unidos. Esto ha sido el preámbulo de lo que ella dio en la conversación que tuvo con el presidente Trump, pero que obviamente también aseguraba que se suspendían nuevamente los aranceles, pero aunque algunos empresarios, incluso por los chats a partir de WhatsApp y de otras redes sociales, decían que felicitaban a la presidenta Sheinbaum porque ya no habían aranceles, también es cierto que había un pero, y es, pero esto será hasta el 2 de abril, una fecha en la que se va a revisar nuevamente todos los acuerdos que tenga México con Estados Unidos y Canadá, y allí Estados Unidos en teoría tomaría la decisión de continuar sin aranceles, pero aquí hacían preguntas de cuál es la diferencia entonces entre la prórroga que dio hace un mes a la que estaría dando para el próximo mes, y decía que es que antes era solamente México y Canadá, pero que de ahora en adelante estarían todos los países que, dice Trump, le cobran aranceles por llevar sus productos hacia esos países, mientras que la Unión Americana no les está cobrando aranceles por recibir los productos que vienen de estos países. En cuanto a la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país y Estados Unidos se reunirán la próxima semana en Arabia Saudita para discutir una salida negociada. Por su parte, los líderes europeos aprobaron una declaración de apoyo a Kiev, aunque Hungría no se adhirió. Otra de las decisiones de la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo fue que los mandatarios respaldaron el plan de Ursula von der Leyen para rearmar a Europa. Esta iniciativa pretende recaudar hasta 800.000 millones de euros para incrementar el gasto en defensa.
Conectamos con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, buen día para usted. Cuéntenos en qué consiste el plan que aceptaron los líderes europeos. Sí, buenas tardes. Los líderes europeos, como comentabas, han aprobado este nuevo plan para rearmar a Europa. En concreto, han apoyado la iniciativa de 150.000 millones de euros en préstamos gracias a la deuda conjunta para que los países puedan comprar armamento de forma conjunta. Se trata así también de poder aumentar drásticamente el gasto en defensa. Se trata de un giro muy importante, drástico en la historia de la Unión Europea, en que los países también han pedido a la Comisión Europea que tome y proponga nuevas medidas para aumentar este gasto, que ahora mismo no es suficiente, aseguran, porque la necesidad del bloque es real. Bruselas calcula que con este instrumento de 150.000 millones de euros se va a poder ayudar a los países que van a tener el grueso de este gasto en la compra de armamento, y con también la flexibilidad que va a ofrecer la Comisión Europea para que para las normas de déficit y de deuda sean mucho más fáciles de cumplir para que los países puedan gastar más. Se calcula que puedan llegar a los 800.000 millones de euros. Así, los países, como comentaban, instan a la Comisión Europea que tome más medidas a la altura de las circunstancias, como por ejemplo la emisión de deuda conjunta, también para aumentar la productividad. La urgencia de la situación en Ucrania, también el miedo a que Estados Unidos deje definitivamente de ayudar a Ucrania, también el apoyo que quiere seguir ofreciendo el bloque de los 27 al país, ha forzado hoy a todos los países a tomar una decisión firme en que hay que actuar porque la situación es urgente. La declaración ha sido firmada de 27, aunque luego Hungría no ha apoyado la del apoyo a Ucrania. Gracias, Esther, por este reporte. En otras de las noticias, precisamente estas decisiones de la Unión Europea para incrementar su gasto en defensa y respaldar a Ucrania llegan la misma semana en la que Estados Unidos pausó su ayuda a Kiev. La Casa Blanca suspendió el respaldo militar y también la información de inteligencia que comparten. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para los ucranianos? Les contamos en este reporte. Una llegada de ayuda congelada ante un Trump decidido a cortar de raíz todo material bélico que Estados Unidos envía a Ucrania, mientras no se firme el acuerdo sobre la explotación de tierras raras. Si Zelensky decidiera continuar la guerra, ¿cuáles serían sus implicaciones? Para empezar, quedaría en duda cómo se defenderían las ciudades ucranianas que hoy están siendo atacadas. La ausencia de misiles Patriot supondrá un parón en la lucha de Ucrania y sus fuerzas armadas contra la agresión rusa. No lo hará. Solo abrirá las ciudades ucranianas, es decir, los civiles, a los ataques rusos. Es decir, facilitará la matanza de civiles. Eso es todo lo que logrará Trump. Es decir, Trump será cómplice de los asesinatos. Eso es todo. No obligará a Ucrania a detenerse. Solo facilitará que Putin mate ucranianos. Eso es todo. Pero el cese de la llegada de ayuda militar va más allá. Estados Unidos ya anunció que dejará de compartir información de inteligencia con Ucrania, datos específicos que prometen ser parcialmente sustituidos por Europa. Pero existe un problema. Dependerá de la medida en que Estados Unidos prohíba a nuestros socios, Canadá, Alemania, Francia y otros países aliados, compartir información con nosotros. Tienen la capacidad de limitar la cantidad de información que nuestros socios pueden compartir con nosotros. El problema aquí no es solo y no tanto las restricciones sobre la información que tiene Estados Unidos. La cuestión es que posibles restricciones puedan imponer a la transferencia de información de nuestros socios. Francia, en cambio, afirma que puede brindar esta ayuda inmaterial de suma importancia en la estrategia ucraniana. Creo que para nuestros amigos británicos que están en una comunidad de inteligencia con Estados Unidos es más complicado. Nuestra inteligencia es soberana. Ha tardado más en volver al poder en los últimos años, pero la ventaja es que lo hemos hecho con nuestras propias capacidades. Tenemos recursos de inteligencia que utilizamos para ayudar a los ucranianos.
La maniobra de Trump, se especula, también puede cegar a Kiev en ataque. Los cohetes HIMARS alcanzan objetivos más allá de la línea del frente y son vitales para los avances ucranianos. De fabricación estadounidense, funcionan por sí solos, pero hasta ahora han estado conectados con Washington, con abundantes satélites más allá de 40 millas de la línea del frente, para fijar coordenadas situadas a largo alcance. Y aunque los satélites ucranianos o europeos tengan presencia en la zona, podrían resultar ineficientes. Falta de misiles y ausencia de datos clave. La incógnita sigue siendo clara. ¿Conseguirá Europa sustituir plenamente la ayuda estadounidense? La respuesta para Trump es muy clara, mientras los países europeos siguen debatiéndola. Cambiamos de noticia y de región para ir a Medio Oriente. Hamás advierte que cualquier escalada militar contra los palestinos puede provocar la muerte de los rehenes israelíes que permanecen en su poder. Esto después de que el presidente estadounidense amenazara con desatar lo que denominó un infierno en Gaza si Hamás no entrega a los cautivos. El grupo armado había dicho más temprano que tiene la intención de continuar con la segunda fase del acuerdo. Hugo Caro Jiménez nos cuenta. Nuevamente, Donald Trump arremete contra la población palestina. El presidente estadounidense aseguró que si no son liberados los prisioneros israelíes, la población palestina estaría muerta y enfrentará al ya anunciado infierno. Para los palestinos en la Franja de Gaza, el mencionado infierno por Trump ya no es una posibilidad, sino una realidad. Ya no hay nada por lo que llorar. Hemos sido devastados, nuestras casas reducidas a escombros, hemos perdido a nuestros hijos, padres y ancianos. No hay nada que lamentar. Trump amenazó con convertir Gaza en un infierno, pero ya se ha convertido en uno. ¿Qué más queda por destruir? La primera fase del acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hamás terminó el 1 de marzo. Y desde el día siguiente, Israel ha impuesto un bloqueo total a la entrada de todo tipo de bienes al asediado enclave. De esta manera, el gobierno de Benjamín Netanyahu quiere presionar a que se liberen todos los rehenes israelíes sin iniciar negociaciones para finalizar la guerra, un escenario que no es posible para los habitantes de Gaza. Los prisioneros solo pueden ser liberados como parte de un acuerdo que incluya la libertad de todos los prisioneros palestinos, la restauración de nuestros derechos y una compensación por nuestros hogares destruidos, mártires y heridos. ¿Cómo pueden esperar que los liberemos sin nada a cambio? De esta manera, a pesar de la presión estadounidense, la continuación del acuerdo aún está en el limbo, especialmente la segunda fase, en la que se prevé que el resto de los rehenes israelíes sean liberados a cambio de la retirada del ejército de todo el enclave, y durante la cual se negociarían los planes para el fin de la guerra. El Servicio Europeo de Cambio Climático, Copernicus, que recopila datos de todo el planeta, alerta que la capa de hielo marino mundial alcanzó mínimos históricos y que las temperaturas de febrero fueron las más calurosas de las que se tenga registro. A continuación, les explicamos por qué esa escasez de hielo podría tener consecuencias globales a largo plazo. Un planeta sobre hielo delgado por el cambio climático. Copernicus, el Servicio Climático Europeo, emitió una advertencia el jueves. El hielo marino global alcanzó un mínimo histórico en febrero, el más delgado del que se tiene constancia tras recibir datos tanto del Antártico como del Ártico. El cambio en la capa de hielo fue más pronunciado en esta época del año en el Antártico, donde se situó un 26% debajo de la media en febrero. Y el hielo marino desempeña un papel clave en las temperaturas mundiales. El océano es un regulador climático esencial de las temperaturas del planeta. Cuando el hielo se derrite en el océano, ya no hay absorción del calor y la atmósfera se calienta. En cuanto al hielo del Ártico, sus niveles también han estado en mínimos históricos desde diciembre. En algunas zonas del Ártico, la temperatura del aire fue 11 grados Celsius superior a la media, y eso, junto con mares más cálidos, significa que el hielo puede no volver el próximo invierno. Para los científicos de todo el mundo, estos datos son muy claros, y lo han sido durante décadas. El principal culpable es la actividad humana. El factor que más contribuye al calentamiento del clima es, con diferencia, la quema de combustibles fósiles, así que el aumento de las concentraciones de gas de efecto invernadero en nuestra atmósfera y cualquier ciclo natural u otra variabilidad natural tienen muy poca influencia del clima, que normalmente tiene un efecto de corta duración. Los datos también arrojaron que el pasado mes de febrero fue el tercero más cálido desde que se tienen registros.
Por primera vez desde que fue hospitalizado, el Papa Francisco publicó unas palabras en las que agradece directamente por las oraciones. Esto luego del más reciente reporte clínico que dice que el sumo pontífice no presentó insuficiencias respiratorias en las últimas horas y que como su condición continúa relativamente estable, la siguiente información sobre su estado de salud será el sábado. Escuchemos lo que dijo el Papa. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.